Chalino Sánchez no llegó a la música como una estrella fabricada. Llegó como alguien que parecía haber vivido lo que cantaba. Su voz no era limpia, no era académica, y no sonaba diseñada para la radio elegante. Sonaba áspera, directa, casi hablada. Esa imperfección fue precisamente lo que lo hizo distinto. Su nombre real era Rosalino Sánchez Félix. Nació en 1960 en Sinaloa, en un entorno rural y difícil. Desde joven conoció la violencia, la migración, el trabajo duro y la necesidad de buscarse la vida lejos de casa. Como muchos mexicanos de su generación, terminó en Estados Unidos, donde trabajó en oficios humildes y se movió dentro de comunidades que conservaban una relación muy fuerte con la música regional. Antes de grabar profesionalmente, Chalino empezó escribiendo corridos por encargo. Eran canciones que contaban vidas concretas, conflictos, muertes, valentías, tragedias y reputaciones. Para algunos, aquello era música marginal. Para otros, era una forma de archivo popular. Historias que no salían en periódicos, pero sí en casetes que circulaban de mano en mano. Su carrera creció precisamente por ese circuito. No comenzó con grandes campañas ni con una imagen perfecta. Creció en fiestas, bailes, grabaciones independientes, estudios pequeños y copias vendidas entre paisanos. Chalino conectaba porque no parecía mirar ese mundo desde fuera. Parecía venir de ahí. No interpretaba al hombre duro como un papel. Cantaba como alguien que conocía ese idioma emocional. Esa autenticidad lo convirtió en una figura incómoda y poderosa. En una industria acostumbrada a voces más pulidas, Chalino tenía una presencia seca. No buscaba adornar demasiado las canciones. Contaba, nombraba, dejaba que el peso estuviera en la historia. Por eso su público no solo lo escuchaba como cantante, lo escuchaba como testigo. El momento que cambió su leyenda ocurrió la noche del 15 de mayo de 1992, durante una presentación en Culiacán, Sinaloa. Chalino estaba en el escenario, rodeado de música, público y una tensión que con los años se volvería parte del mito. En mitad de la actuación, alguien le entregó una nota. La escena ha sido repetida miles de veces. Chalino recibe el papel, lo abre, lo lee, y su rostro cambia durante unos segundos. No se detiene, no sale corriendo, no explica nada al público. Respira, mantiene la compostura y sigue cantando. Esa reacción fue suficiente para que la historia creciera, hasta convertirse en una de las imágenes más comentadas de la música mexicana. Lo importante es manejar esa nota con cuidado. No existe una versión completamente verificada sobre su contenido. La interpretación más extendida dice que era una amenaza, pero lo que realmente volvió inmortal el momento no fue saber exactamente qué decía el papel, sino ver a Chalino entender algo, guardárselo para sí mismo y continuar frente a todos. Esa noche resume la fuerza de su figura. Chalino no era un artista construido sobre distancia. Su público lo veía como alguien expuesto al mismo mundo que narraban sus corridos. Por eso la nota no pareció un accidente externo a su carrera. Pareció entrar dentro de la lógica de sus canciones, como si la realidad hubiera interrumpido la actuación. Después del concierto, Chalino fue asesinado. Tenía 31 años. Su muerte cerró una carrera breve, pero abrió una leyenda enorme. El público no solo recordó sus canciones, recordó esa última imagen, un cantante leyendo un papel, sosteniendo la mirada, tragándose el miedo y siguiendo con la actuación. Desde entonces, su figura creció de una manera que quizá en vida no habría sido igual. Sus casetes circularon más, sus grabaciones fueron recuperadas, su historia se repitió en conversaciones, documentales, artículos, videos y homenajes. Chalino se convirtió en referencia para muchos artistas posteriores, porque demostró que no hacía falta una voz perfecta para construir una conexión real. También cambió la manera de entender cierto tipo de corrido. Su estilo abrió camino a una generación de cantantes que priorizaban el relato, la crudeza y la identidad antes que la técnica vocal. No todos siguieron su camino de la misma forma.
Pero muchos heredaron la idea de que una canción podía sonar más verdadera si no estaba demasiado pulida. En los años siguientes, su influencia se volvió especialmente visible en Los Ángeles y en el norte de México, donde muchos oyentes lo adoptaron como una voz de la frontera. Sus canciones hablaban desde lugares donde la vida no siempre tenía versión oficial. Talleres, bailes, calles, pueblos pequeños y familias marcadas por la ausencia. Eso explica por qué su mito no dependió de la televisión ni de una campaña organizada. Dependió de una comunidad que siguió compartiendo sus grabaciones como si fueran testimonios. La nota final solo añadió una escena concreta a una identidad que ya estaba hecha de riesgo y memoria. Y por eso su historia siguió creciendo incluso entre personas que nunca lo vieron cantar en vida. El negocio alrededor de Chalino siguió después de su muerte. Su música continuó generando reproducciones, recopilaciones, ventas, licencias y presencia digital. Su nombre se volvió una marca de autenticidad dentro del regional mexicano. Cada nueva generación que descubre la escena de la nota vuelve a entrar en su historia, y cada repetición alimenta el mito. Pero reducirlo a una muerte sería injusto. Chalino importó porque antes de esa noche ya había construido una voz propia. Cantó historias de personas que muchas veces no aparecían en la cultura oficial. Representó una música de migrantes, barrios, ranchos, familias rotas, orgullo y supervivencia. Su valor no está solo en cómo terminó su vida, sino en por qué tanta gente sintió que sus canciones hablaban de vidas reales. La pregunta de fondo es por qué un papel entregado en mitad de una actuación convirtió a Chalino en una leyenda imposible de apagar. La respuesta está en la mezcla de misterio, vulnerabilidad y coherencia. La nota parecía condensar todo lo que su música sugería: peligro, destino, silencio, valentía y una vida demasiado cercana a las historias que cantaba. Chalino no fue una figura cómoda, tampoco fue un producto limpio. Fue un artista nacido de un contexto duro, con una voz imperfecta y una conexión profunda con una audiencia que reconocía en él algo propio. Su legado sigue vivo porque no vendía fantasía. Vendía relato, memoria y una forma de verdad popular. Por eso aquella nota sigue siendo tan poderosa. No porque conozcamos cada detalle, sino porque muestra el instante en que el mito y el hombre se cruzaron delante del público. Chalino Sánchez siguió cantando, y esa decisión convirtió unos segundos de silencio en una historia que todavía no se apaga. Si te interesa conocer más historias donde la música, el mito y la realidad se cruzan, deja tu opinión en comentarios y suscríbete al canal.